Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 16 de septiembre del 2021, vamos a tener como ponente al doctor Alain González Riveros Tejada. Él es médico cirujano de la Universidad Católica de Santa María, especialista en psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, España. Actualmente es el coordinador del módulo de atención del maltrato infantil en salud, lo que es MAMIS. El tema que va a tratar el doctor Riveros hoy día es maltrato y abuso sexual infantil. Debemos recordar a los asistentes, sobre todo los residentes, de marcar su asistencia en la ventana del chat que tienen ahí. Doctor Rivero, buenas tardes, bienvenido y adelante, por favor. Gracias, doctor Mesa. Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Si es que es así, empezamos esta charla. Quiero Sí le agradecer. escuchamos, sí se escucha bien. Listo, muy bien, gracias, doctor. Ok. Bueno, primero quiero empezar agradeciendo a la unidad de docencia por haber incluido este tema dentro de los jueves científicos que van dirigidos específicamente o prioritariamente a los médicos en formación. Creo que el maltrato infantil y específicamente el abuso sexual infantil es una de las problemáticas que está muy presente en nuestra realidad y todos los que trabajamos con niños y adolescentes tenemos que tener esa visión clara para poder tener la capacidad de poder identificar y derivar adecuadamente los casos que puedan presentarse. Esto, como veremos, es un problema de salud pública que está bastante instaurado en nuestra sociedad, en nuestra realidad, y es muy importante para todos los que trabajamos en niños y adolescentes poder tenerlo siempre en cuenta. Entonces, yo voy a intentar dar un poco las pautas más generales y específicas para el médico pediatra, para la identificación. Este es un tema bastante amplio, es un tema muy grande. Vamos a intentar resumirlo en los aspectos más importantes. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción. Ok. Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene estadísticas relativamente recientes. Estas son unas estadísticas que son del año 2020, del año pasado. Y bueno, como unos primeros datos importantes a tener en cuenta, ¿no? 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres son o han declarado haber tenido en algún momento un abuso sexual infantil. El maltrato infantil es una de las causas que va a generar una alteración en la salud física y en la salud mental de las personas que lo hayan sufrido, y la repercusión que pueden tener puede durar durante toda la vida de las personas. Estas consecuencias pueden estar a nivel de todas las áreas de esta persona, generando bastante dificultad en todas las áreas, incluso en el desarrollo económico y social de un país, de una sociedad. Hay que tener en cuenta que el maltrato infantil es algo que se puede prevenir. Si es que se toman políticas adecuadas y se da un enfoque multisectorial, es posible disminuir o prevenir el tema de los maltratos infantiles. Para esto es importante tener programas efectivos que puedan prestar apoyo sobre todo a los padres, que son muchas veces, como veremos, los que realizan la mayoría de los cuadros de maltrato infantil. Entonces, con estas ideas vamos a ver un poco cuál es la definición principal de maltrato infantil. Hay varias definiciones, no existe una definición única o que sea la más avalada. La Organización Mundial de la Salud, que es a la que tomamos como referente, tiene la definición de maltrato infantil siguiente, ¿no? Es aquellos abusos o desatenciones de la que son objetos todos los menores de 18 años. Y esto va a incluir una serie de maltratos. Entre los principales se considera el maltrato físico, el psicológico, el abuso sexual y la desatención, negligencia y explotación comercial. También se considera como maltrato infantil todo aquel otro tipo de maltrato que cause o pueda causar algún daño en la salud, el desarrollo o la dignidad del niño, o aquellos que puedan poner en peligro su supervivencia. Una característica también importante es que para que se dé el maltrato infantil tiene que haber una relación de responsabilidad, confianza o poder entre el niño o adolescente que sufre maltrato y normalmente el adulto que genera el maltrato infantil. No siempre es un adulto, pero sí tiene que haber una relación
no son iguales, no están al mismo nivel. Hay una relación de poder, confianza o responsabilidad entre el que genera el maltrato y el niño o adolescente que recibe el maltrato infantil. ¿Ok? El maltrato infantil entonces es una problemática mundial, está presente en todas las sociedades, en todas las razas, en todas las culturas, en todos los estratos sociales, y las consecuencias pueden ser muy intensas y perdurar durante toda la vida. Como les decía, es un tema complejo, es un tema que incluso por sus propias características es de difícil estudio. Hay posiblemente un gran infradiagnóstico de este cuadro. Y bueno, los estudios internacionales más o menos lo que nos dan en conclusión es que hay una cuarta parte de todos los adultos que han manifestado haber sufrido algún tipo de maltrato de niños, y una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 hombres haber sufrido un abuso sexual en la infancia. Por dar un dato grueso más, se calcula de que anualmente hay cerca de 41.000 homicidios en menores de 15 años, y se cree, como comentaba, que esta es una cifra que está subestimada, y que muchas veces los homicidios o las muertes, por decirlo en menores, que son atribuidas a caídas, quemaduras, ahogamientos o demás, no son registradas como maltrato infantil, cuando esa ha sido posiblemente la causa que generó estas quemaduras, ahogamientos, otras lesiones que producen finalmente un deceso, una muerte. Entonces, ahí tenemos también un gran infradiagnóstico. Eso es un poco la visión de la OMS, ¿no? Ahora, existen otros autores que también hablan sobre este cuadro, y hay una denominación, algo que se ha denominado el síndrome del niño maltratado. En esta revisión se denomina síndrome del niño maltratado a toda forma grave de maltrato infantil como consecuencia de una violencia doméstica, ¿no? Y como tenemos en cuenta, es una entidad pediátrica, médica y médico-legal, que va a generar un daño físico o psicológico en estos niños que son agredidos. Normalmente, y como veremos luego, la mayoría de veces es el adulto que realiza este tipo de violencia física o psicológica, es el adulto que está a cargo del niño. ¿No? Puede ser el padre, la madre, los cuidadores principales. Para hablar un poco sobre los antecedentes históricos, cuando hablamos de maltrato infantil, este fenómeno podríamos decir que es tan antiguo como la humanidad misma, ¿no? Hay relatos históricos que nos hablan de cómo desde las civilizaciones más antiguas ya se realizaban infanticidios en distintos contextos, en distintos lugares, en distintas culturas. Y esto es algo que se ha mantenido durante mucho tiempo, y los niños que más han sufrido este tipo de situaciones han sido los niños que tenían algún defecto físico. Como veremos luego, hasta ahora, como una primera idea que voy adelantando, los niños que tienen algún tipo de malformación o discapacidad son los niños que más sufren situaciones de maltrato infantil. Entonces, si bien es cierto, este no es un fenómeno nuevo, recién en el siglo XIX empezaron a salir a la luz algunas problemáticas relacionadas a estos cuadros. Y bueno, lo que la historia un poco nos relata es de que ya en París, en 1868, empezaron a haber ciertos reportes, autopsias de niños en los que se veía que había ciertas lesiones que podrían ser causadas por algún tipo de maltrato físico recibido en estos niños. Y recién en ese momento empieza a poder estudiarse un poco más esta situación. Obviamente para ese momento no existía ninguna legislación que proteja a los niños. Y hay un dato muy interesante que merece la pena ser recordado, porque en 1874 se dio un caso que para muchos es considerado como el origen que dio pie a que se empiece a hacer una serie de legislaciones para poder proteger a los niños. En esa época se dio el caso de una niña de 8 o 9 años que vivía en Estados Unidos, en Nueva York. Ella vivía en una casa adoptada, ¿no? Ella no eran sus padres biológicos, pero sus cuidadores, los que estaban a cargo de ella, realizaban una serie de maltratos y castigos físicos muy intensos en esta niña.
una vecina y luego una trabajadora social, enteradas del caso, quisieron reportar este caso a las autoridades, pero las autoridades no tenían cómo poder utilizar ninguna legislación porque no existía para poder darle una protección, una medida de protección a esta niña. Entonces, lo que nos dice la historia sobre este caso fue que esta trabajadora social tuvo que utilizar a la Sociedad Protectora de Animales, que en ese entonces sí tenía ya alguna legislación, y argumentar en un juicio que esta niña pertenecía al reino animal, para que de esta manera las autoridades de Nueva York pudieran darle unas medidas de protección. Finalmente se logra ganar este juicio, fue bastante controversial en su momento, pero digamos que esta niña obtuvo medidas de protección con una ley que protegía a los animales, argumentando de que esta niña, al ser un ser humano, pertenecía al reino animal. Entonces, tengamos en cuenta que, miren, en este momento no teníamos ninguna legislación que proteja a los niños. A raíz de esto empieza a fundarse sociedades que se preocupan por prevenir el maltrato infantil. Ya en el siglo pasado, en el siglo XX, empiezan a estudiar un poco más profundamente estos casos. Una de las invenciones de esa época, los rayos X, ayudaron mucho, ya que con los rayos X se fueron descubriendo lo que se denominó en su momento traumas desconocidos, ¿no? Es decir, lesiones traumáticas en niños, que empezaron a hacer que poco a poco esta temática fuera tomando cierto interés en el intervenir de los médicos. Hay que tener en cuenta de que dentro de la historia del maltrato infantil, un personaje muy importante es el doctor Henry Kempen, un pediatra americano, que fue el primero que en el 1961 acuñó el término del síndrome del niño golpeado. Él estuvo realizando estudios en niños desde un punto de vista pediátrico, psicológico, radiológico, y fue en el año 62, al siguiente año, que publicó en JAMA su primer artículo del síndrome del niño golpeado. A partir de entonces empiezan a hacerse más estudios y la literatura médica empieza a interesarse en este tema y empiezan también a tomarse medidas legislativas que van a ayudar a los profesionales de salud a poder identificar y luego denunciar los casos de maltrato infantil. Desde el punto de vista de la legislación, en el año 1923 se redactó la Declaración de los Derechos del Niño, fue aprobada en el 59. Miren, recién en el 1989 se dio la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en la que se pidió a los países que quieran suscribirse, pues que lo hagan, ¿no? Y sí cabe resaltar que Perú fue uno de los primeros en hacerlo. Nosotros estamos en esta convención desde 1990. Y desde entonces hay una serie de legislaciones que se han dado. Es verdad que muchas teóricas y algunas veces quedan ahí, pero sí podemos decir que se ha avanzado mucho en la legislación que existe para proteger a los niños y adolescentes. Ok, luego vamos ya a ver un poco de los factores de riesgo que pueden generar que se den estas situaciones de maltrato infantil. Y para esto tendremos en cuenta que existen factores que son propios del niño, factores que tienen que ver con los padres o los cuidadores, factores que tienen que ver con las relaciones que se dan en la familia y siempre factores sociales o comunitarios. Pues vamos a ir viendo algunos de estos. En primer lugar, los factores propios del niño. Una primera idea que hay que tener en cuenta es que los niños que son víctimas nunca deben ser culpados de esto. El niño no tiene la culpa de recibir una situación de maltrato infantil, al margen de las características que pueda tener este niño. Pero dentro de lo que se puede comentar es que los niños menores de 4 años y luego la población adolescente, son los grupos en los que existe mayor riesgo de recibir maltrato infantil. Yo no sé si a ustedes se les ocurre por qué. Y bueno, no sé si es que alguien quiere o puede participar. ¿Por qué creen ustedes que un niño menor de 4 años sufre más violencia o más maltrato infantil? ¿A alguien se le puede ocurrir algo? No sé si existe el chat y se puede comunicar o alguien abrir su audio. ¿Por qué un niño menor de 4 años sería más proclive a recibir maltrato infantil? Bueno, si no, igual vayan pensándolo y lo discutimos luego. Pero otro aspecto es el hecho de no ser deseado.
es decir, no cumplir con las expectativas de los padres. Tengamos en cuenta que una cosa es el niño deseado por los padres y otra cosa es el niño real. Los papás cuando están en el embarazo pueden tener muchas expectativas sobre el niño que está por nacer, y cuando nace un niño que no cumple esas expectativas, imaginemos que incluso pueda nacer con una malformación o alguna discapacidad, ese niño tiene mucho más riesgo de sufrir situaciones de maltrato infantil, ¿no? Y bueno, otras características serán ya las propias del niño, por ejemplo, un niño que sea muy irritable, que llore mucho, o que tenga alguna anormalidad física, como comentaba. Esto por parte del niño. En la primera parte que les comentaba, ¿por qué el niño pequeño? Una de las cosas muy básicas, el niño pequeño no puede hablar, no puede contar lo que le pasa. Menor de 3 años es difícil que un niño cuente y diga, exprese que está sufriendo maltrato infantil. Esos son los aspectos del niño. Ahí. Ok, sobre los factores que tienen que ver con los padres o cuidadores. Son también varios factores a tener en cuenta, las dificultades que pueden tener el padre o la madre en establecer vínculos afectivos con ese niño. Tengamos en cuenta que existen algunos cuadros clínicos que hacen que las madres puedan tener cuadros depresivos que hagan que esa vinculación que se dé con el niño recién nacido no sea buena. Puede ver también el caso de enfermedades de salud mental en la madre o los cuidadores principales que también dificulten que se den estos vínculos afectivos en el niño recién nacido. Tengamos en cuenta que cuando nace un niño es muy importante en los primeros meses el que exista una figura de un cuidador principal que brinde los cuidados necesarios para que se desarrolle un vínculo seguro en ese niño. El vínculo entre el recién nacido y el cuidador principal, que suele ser la madre, es algo fundamental en esos primeros meses de vida. Y si es que ese vínculo no se establece de una manera sana, luego van a venir dificultades, ¿no? Un padre, una madre, un cuidador principal que tenga antecedentes de maltrato infantil también es un factor de riesgo. La falta de conocimiento o expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil, el consumo de sustancias, actos delictivos, entre otros problemas. Las dificultades económicas también, a mayor pobreza también hay mayor riesgo de tener más situaciones de maltrato infantil. El otro aspecto tiene que ver con lo relacional, es decir, ya las características propias de la dinámica familiar en la que se encuentra un niño. Cuando tenemos miembros en la familia que tienen problemas físicos o mentales, cuando tenemos relaciones familiares que están basadas en violencia entre los integrantes de la familia, familias que están aisladas, que no tienen redes de apoyo, o familias muy extensas en las que hay dificultades para criar a muchos niños, todas estas situaciones son factores de riesgo también para que se generen situaciones de maltrato infantil. Y por último, claro, factores que tienen que ver con las sociedades y las comunidades, las desigualdades sociales, de género, la pobreza, factores de riesgo como alcohol, drogas, problemáticas políticas, sociales, falta de legislación, falta de normativas que protejan a los niños, situaciones sociales y culturales que dificultan el que un niño crezca y se desarrolle en una sociedad que no esté preparada para poder cuidarlo de forma adecuada. Entonces, todos estos factores, tanto del niño, de los cuidadores, de las relaciones y de la dinámica familiar y los sociales, son los que, si es que se suman, van a condicionar la presencia de situaciones de maltrato infantil. Como factores etiológicos, entonces, en resumen, podríamos decir que para que se dé este fenómeno tenemos que tener a un niño o un adolescente que es el que sufre agresiones, que sufre maltrato. Normalmente este niño, dentro de la estadística, digamos que la mayoría suelen tener alguna dificultad o discapacidad. Luego tenemos la figura del adulto agresor, que tiene ciertas características que lo hacen ser de esa manera, y el entorno familiar o social en el que se desencadena toda esta problemática. Las causas principales, según este reporte, en primer lugar están las medidas disciplinarias, que como es lógico son las que son impartidas por los cuidadores principales, alteraciones en la personalidad, rasgos sociales o trastornos de conducta en los cuidadores principales, el rechazo familiar o las negligencias. ¿Ok? De los agresores,
¿Qué es lo que nos dice este reporte estadístico? Dentro de los principales agresores, en primer lugar, en este reporte están las madres, el papá, los padrastros, y las características de este agresor es que, bueno, antecedentes de haber tenido cualquier tipo de maltrato en su infancia, un desarrollo en un ambiente de privación social, una estimación exacta de las actividades de los hijos, una falta de información y de experiencia sobre la crianza de los hijos, y también enfermedades mentales, pero aquellas en las que existan situaciones de agresividad. No toda enfermedad mental genera agresividad, ¿no? Pero sí hay algunas que específicamente tienen más componente agresivo, que son las que pueden generar estos problemas. Entonces, toda esta problemática que hasta ahora estamos viendo es algo que, si bien no es muy clínico desde un punto de vista patológico de un niño que pueda llegar a una consulta pediátrica o a una emergencia, pero sí son factores que debemos tener en cuenta a la hora de poder evaluar a un niño que nos llega a consulta o que lo vemos por emergencia. Ok, y sobre las características de la persona agredida, del niño, del adolescente, como les decía, bueno, a cualquier edad puede darse, pero sobre todo se da en niños pequeños y en adolescentes, son los dos picos. El maltrato físico es más frecuente en niños varones y las agresiones sexuales son más frecuentes en las niñas. El abuso sexual es más frecuente en los ya escolares y adolescentes. Y las causas, otras causas como las malformaciones congénitas, los daños neurológicos, como les repito, esto lo vengo repitiendo para que nos quede esa clara idea, ¿no? Un niño que tenga alguna dificultad propia de su neurodesarrollo, alguna malformación congénita, alguna malformación física, ese niño va a tener mayor posibilidad de que esté en una situación de maltrato infantil, y hay que observar, buscar ese tipo de situaciones si es que nos llega un niño con esas características. Ok, vamos avanzando entonces sobre los tipos de maltrato infantil. Hay varias clasificaciones. La principal o la que más utilizamos es la que clasifica el maltrato principalmente como físico, psicológico, sexual y negligencia y abandono. Esas no son todos los tipos de maltrato infantil, pero son los principales 4 con los que vamos a trabajar hoy día. Existen otros, hay otras clasificaciones, por ejemplo, se habla también del síndrome de Munchausen, abuso fetal, los niños de guerra, niños de la calle, maltrato étnico y otra serie de maltratos y situaciones que son un poquito menos frecuentes, que no vamos a centrarnos en ellas, sino en las 4 primeras. Ok, vamos a hablar un poco entonces sobre el maltrato físico. Esta es definida como toda agresión no accidental que está infligida a un menor producto del uso de la fuerza física. Entonces, las lesiones físicas, esto es de lo más común que encontramos en el maltrato infantil, y es aquella lesión que no se relaciona con el mecanismo causal referido. Es decir, lo típico aquí tenemos a un niño que llegue por emergencia o por consulta con una lesión física que el relato de los padres o cuidadores no sea lógicamente o de un modo de vista causal congruente en el relato de lo que el papá o la mamá, el cuidador nos dice y lo que nosotros vemos en la lesión que tiene el niño. Entonces, eso nos tiene que empezar ya a dar una primera situación de sospecha de que posiblemente esa lesión que presenta el niño no sea algo accidental, sino sea algo provocado. Aquí tenemos que tener en cuenta que el castigo físico lamentablemente sigue siendo uno de los patrones disciplinarios que está muy instaurado en nuestra cultura. Y bueno, aquí en la experiencia que tenemos en nuestra institución, hemos tenido muchos niños, sobre todo aquellos que han llegado de provincias, que han tenido lesiones muy intensas físicas producidas por un castigo directo de sus padres. Luego hablaremos un poco más de cada una de ellas. Entonces, dentro de los varios tipos de maltrato físico, vamos a ver los más importantes, los más frecuentes. Uno de los cuadros que tenemos y que deben tener todos en cuenta es este síndrome del shaking baby, ¿no? El síndrome del niño sacudido. El niño sacudido es clásicamente un lactante que llega a emergencia con una clásica triada de tener un hematoma subdural, una hemorragia retiniana y un edema cerebral.
Y este cuadro es producido por un mecanismo de sacudida que se da en el niño. Normalmente es, como se ve en la foto, un cuidador que coge al niño, ¿no?, con ambas manos por la zona torácica y realiza movimientos bruscos de aceleración, desaceleración, produciendo que se dé una lesión que luego veremos en la foto, pero se produce porque los ligamentos o los músculos del cuello del niño son muy débiles. Y como sabemos, el tamaño de la cabecita en el niño es proporcionalmente mucho mayor en proporción con el cuerpo que en el adulto, por lo cual esta situación hace que se dé esta lesión por hiperextensión cervical, ¿no? Es decir, la masa encefálica golpea eh, en ese proceso de aceleración, como si fuera un accidente de tránsito, ¿no?, como un gatillazo, pero el cuello, al no tener la fuerza suficiente para poder sostener la cabecita, se producen lesiones en la masa encefálica que van a generar lesión axonal difusa, lesiones hipóxicas, edema cerebral, con muchas veces incremento de la presión intracraneal, y obviamente la manifestación clínica que vamos a tener es de un cuadro neurológico, ¿no? Un niño, aquí lo que tenemos es un lactante que llegue por emergencia con una historia de irritabilidad, alteraciones de la alimentación, letargia, vómitos, confusiones, es decir, síntomas neurológicos que nos hacen pensar en, ¿no?, en una hipertensión endocraniana, pero con un relato de la mamá que, no, pues no sabemos qué ha pasado, de un momento a otro el niño está. Entonces, cuando nos llega un niño con estas características, con síntomas neurológicos, con un relato que no queda claro, y hablamos de un lactante, ¿qué más nos dice la literatura? Suele ser frecuente en papás jóvenes o en niños que no son directamente cuidados por los padres, sino que tienen otros cuidadores, ¿no? Niños que suelen ser un poquito irritables, niños que lloran bastante, porque el momento típico en el que se da esto es cuando el niño está en una crisis de llanto y el cuidador eh, lo alza y realiza este movimiento brusco, ¿no?, hacia adelante y atrás, y se produce estas lesiones. Entonces, cuando nos llega un niño a emergencias, y lo digo porque aquí nos ha llegado, ¿no?, a emergencias de aquí de San Borja, y incluso en hospitalización hemos visto niños que presentan estas características, que con un relato no claro, presentan sintomatología de hipertensión endocraniana, y el relato de los cuidadores es que no saben qué ha pasado. En las imágenes se ve un edema cerebral, una hemorragia intracerebral. Algunas veces la hemorragia retiniana no siempre aparece, pero esta situación tiene que hacernos pensar en la posibilidad de que estemos frente a una situación de un shaking baby, ¿no? Ahí hay que hacer un examen completo del niño, hay que revisar todo el cuerpito del niño por ver si existen otras lesiones antiguas, hay que hacer un estudio radiográfico para ver la posibilidad de fracturas antiguas, fracturas costales, lesiones en otras zonas, pero típicamente es esta la forma en la que se va a presentar este cuadro. No es muy frecuente, pero sí se ve y sí llegan por emergencia estos cuadros, y obviamente cuando lleguen ante la duda o la sospecha hay que hacer un examen completo del niño y reportarlo al área que se encarga bueno, por lo menos nosotros tenemos un MAMIS, un módulo de atención al maltrato infantil. Cada hospital, o la mayoría de hospitales grandes, tiene un módulo MAMIS, pero si no, igual el área de psicología, psiquiatría de cada hospital puede encargarse de hacer la evaluación de este caso, ¿no? Ok, entonces vamos avanzando con otro tipo de cuadros de maltrato físico. Bueno, dentro de las lesiones que se puedan considerar como maltratos físicos, clásicamente equimosis, lesiones frecuentes previas, periorales, traumas en zonas genitales, fracturas en huesos largos en menores de 3 años, es algo raro, ¿no? Que un niño de menor de 3 años llegue con una fractura de un hueso largo es raro. Siempre que llega aquí, nuestros traumatólogos suelen hacer la interconsulta MAMIS, porque no es frecuente que un niño de esa edad tenga una fractura en huesos largos, hematomas subdurales múltiples, hemorragias retinianas, todo lo que hemos comentado. Es decir, lo importante sería que quede el mensaje claro, que si el mecanismo que el padre me refiere de cómo supuestamente se ha generado la lesión, a mí no me cuadra como médico,
con lo que yo estoy observando, con la lesión que yo veo, tengo que sospechar la posibilidad de que pueda ser una situación de maltrato físico, ¿no? Las contusiones son las formas más frecuentes en distintas zonas del cuerpo y dependiendo de las características de la equimosis, podemos ver que por el tiempo, ¿no? Ahí pueden ver más o menos el tiempo en el que supuestamente se produce la lesión y la coloración que suele tener. Bueno, es un poco como referencia. Vamos a las quemaduras. Esto también es muy importante. Nosotros tenemos un área de una unidad de quemados en San Borja y hemos visto muchos niños con distintas situaciones de quemaduras que han sido producidas claramente y directamente por situaciones de maltrato infantil. Hemos tenido niños que han sido quemados por sus propios padres, en provincias, en la selva, por haber cogido dinero, por haber hecho algo, que se han quemado las manos, o con agua, o incluso con fuego directo. Aquellos niños a los que se orinan hasta muy mayorcitos, o no tienen ningún control de esfínteres, que los han sentado sobre los sillares o rosetas calientes, ¿no? Y han tenido quemaduras en la zona de los glúteos. Mamás que han utilizado planchas porque el niño se portaba mal y le quemaron la manito con una plancha. Entonces, hay una serie de situaciones extremas que realmente y lamentablemente seguimos observando hasta el día de hoy, sigue habiendo eso. Es verdad que la mayoría de casos vienen de provincias un poquito más alejadas, pero en Lima tampoco es algo que no, que digamos que no pase, también seguramente pasa. Entonces, en el tema de quemaduras, si fuéramos un poquito más radicales, yo diría que casi todas las quemaduras tienen una pequeña cuota de descuido o de negligencia, en la medida en la que los niños pequeñitos nos llegan quemados por agua caliente, ¿no? Y esa agua normalmente es porque está el acceso del niño, ¿no? Y ya los mayorcitos es fuego o eléctrico, y en todas ellas diríamos que hay una pequeña cuota de negligencia por parte de los padres. Ahora, no podemos decir que todas las quemaduras son un tipo de maltrato infantil, pero en muchas de ellas es verdad que sí hay cierta cuota de negligencia por los padres. Eso como una idea general, pero tampoco hay que generalizarlo a que todas las quemaduras son un maltrato infantil. Entonces, lo que la literatura nos dice que, bueno, por contacto, lo que comentaba, parrillas, planchas, utensilios de cocina, la de cigarrillo, que ya se ve menos, pero que sí antiguamente se veía un poquito más, niños que eran quemados por cigarrillo, y la de inmersión en agua caliente. Esto también lo hemos visto aquí en San Borja. Esto es cuando clásicamente lo que se llama una quemadura en calcetín, ¿no? Cuando nos llega un niño con la quemadura de los dos miembros inferiores, ¿no? Los pies hasta el tobillo, con una línea perfecta, ¿no? De límite de quemadura, ¿no? Que es cuando lamentablemente pasa que al niño lo han sumergido en agua caliente. Esto, aunque parezca difícil, pues sí, lo vemos hasta ahora. Hemos tenido hace poco, hace unos meses, un cuadro en el que era claramente una quemadura en calcetín que tuvo que ser denunciada, ¿no? Entonces, en el área de quemaduras tenemos que siempre estar viendo el mecanismo que nos relaten cuál es la relación con lo que ha pasado y si no, sospechar la posibilidad de que pueda haber detrás de esa quemadura una situación de maltrato físico. Otro aspecto, las fracturas, como ya comentábamos, también es bastante frecuente ver niños que llegan con fracturas en las que nuestros colegas traumatólogos nos indican de que no es compatible la versión de los padres con el tipo de fractura. Y si bien es cierto, no existe una fractura patognomónica del maltrato, sí hay algunas características que los colegas traumatólogos tienen en cuenta y que nos reportan para poder luego nosotros, las áreas de salud mental, hacer luego la investigación y valorar si es que puede existir detrás de esa fractura una situación de maltrato. Como sabemos, pues es difícil que un niño tenga una fractura en un hueso largo, claramente, no es propio de ciertas edades. Esa historia inconsistente es lo que nos va a empezar como la primera señal para indagar un poco más sobre qué es lo que ha pasado. Esas fracturas en espirales, en huesos largos, como comentábamos, fracturas múltiples, o que el niño llega con una fractura y en la radiografía se ve
una fractura antigua, ¿no? Un callo antiguo que se estaba... Entonces es como de este niño pequeño con 3 fracturas, ¿cómo es que no? Tan pequeño puede tener ya 3 fracturas seguidas? Las fracturas costales, con estas que son por compresión brusca, son las típicas del niño sacudido, o las de clavícula, cronión, ¿no? También. Entonces, todas estas cosas que, digamos, no nos cuadran bien, son historias inconsistentes, deben hacer que se reporten al área encargada para que se haga la evaluación. Depende del hospital en el que estemos, el centro de salud en el que estemos, ¿no? Si es que no tenemos un MAMIS, igual habrá un área de servicio social, habrá un área de psicología que puedan evaluar estos casos. Ok, eso dentro de lo físico, ¿no? Que es, digamos, lo que es más llamativo, lo que se puede ver a primera vista, lo que nos puede llegar a emergencia de un hospital general, de un centro de salud. Otro aspecto es el maltrato psicológico, que este ya es mucho más difícil porque no se puede visualizar como tal. Esto es todo lo que tiene que ver con amenazas al niño, con insultos, con situaciones en las que como vamos a ver aquí, ignorar a un niño, rechazo por parte de los adultos, un niño que sea privado de su familia, de su comunidad, un niño que esté expuesto a ataques verbales, que sea muy criticado, un niño que esté en situaciones de conductas disruptivas, antisociales, la agresión verbal, el llamarlo a un niño de una manera inadecuada, sarcástica, todas estas situaciones que van a ir en contra de la autoestima del niño, son las que podemos considerar situaciones de maltrato psicológico. Hay muchas de ellas, pero como es más difícil de poder verlo esto desde la pediatría, lo que nos puede llamar la atención es un niño que llegue a consulta o que esté en emergencia o en hospitalización y que sea un niño temeroso, un niño muy ansioso, un niño que no se vincula bien, que no se expresa bien, que notemos un nivel de ansiedad, de malestar, de enojo, de irritabilidad desproporcionado con la situación que estamos evaluando, nos debe hacer llamar la atención de que puede que algo esté pasando y sería adecuado que sea evaluado por un profesional de salud mental, que son los que podrán profundizar en este tipo de casos. Hay muchas formas de maltrato psicológico. Hay una que hace poco comentábamos con nuestro equipo que merece la pena tal vez comentarle, que es el síndrome de alienación parental. Es cuando uno de los padres produce que el niño tenga rechazo hacia el otro padre, ¿no? Esto es frecuente en aquellas familias que tienen una dinámica muy difícil de separación, ¿no? Pero sí lo hemos visto en salud mental, se ve bastante, es muy frecuente en las consultas de salud mental ver niños con este síndrome de alienación parental. Okay. Otro de los aspectos es el del maltrato por negligencia o abandono. En este caso tenemos a todos los niños que sus padres o cuidadores principales no cumplen o no ejercen toda su función de velar por la salud, la educación, el desarrollo, la nutrición, la protección, las condiciones adecuadas de vida, ¿no? Desde el punto de vista de salud, podríamos decir también que son aquellos padres que no cumplen con, por ejemplo, darle a sus niños los controles médicos que necesitan, llevarlo a las controles de pediatría cuando es necesario, darle sus vacunaciones completas, garantizar, por ejemplo, si el niño tiene una enfermedad, que tome su medicación, que venga a sus controles. Desde un punto de vista hospitalario, nos pasa con aquellos padres que rechazan el que su hijo reciba un tratamiento o una intervención médico-quirúrgica cuando la necesita, ¿no? Todas esas situaciones hay que evaluarlas porque podrían ser consideradas como un tipo de maltrato por negligencia o abandono. Por supuesto, los casos en los que los niños son abandonados en los hospitales, ¿no? También lamentablemente tenemos aún esos casos. Hace poco tuvimos que llevar a un niño a un albergue porque la mamá no se hace cargo del niño, prácticamente lo ha dejado aquí, ¿no? Y tuvimos que coordinar con el área encargada para mandar al niño a un albergue. Entonces, esos serían los tipos de maltrato por negligencia o abandono que también lamentablemente siguen existiendo hasta ahora. Dentro de este tipo de cuadros, también uno que llama la atención por dar alguna peculiaridad es el síndrome de Munchausen por poderes, ¿no? Es este cuadro en el que uno de los progenitores, digamos, induce
o genera, ¿no?, la enfermedad o los síntomas en un niño o un adolescente de forma intencionada o deliberada para generalmente tener alguna ganancia secundaria, ¿no? Eh, Estos cuadros normalmente obedecen a psicopatología en los padres y si presentan algunas veces son más raros, pero sí requieren también que se haga la derivación para la evaluación de los padres y tomar las medidas de protección que el niño requiera. Ok, y ahora vamos a este punto que ya tiene que ver con el abuso sexual, que es posiblemente uno de los cuadros de maltrato infantil que más repercusión genera en los niños y adolescentes que lo sufren. Abuso sexual se puede definir como cualquier actividad sexual que involucra a un niño el cual es incapaz de dar su consentimiento. Y una idea que tiene que tener y quedar clara es que no solamente la penetración, ¿no?, la violación sexual es un abuso sexual. Abuso sexual infantil incluye cualquier situación de connotación sexual que se realiza con un niño. Es decir, incluye la penetración o la violación, pero también el contacto genital, el contacto genital, las caricias, los tocamientos, el propiciar que un niño vea pornografía, el mostrar las partes sexuales a un niño o mostrarle pornografía, todo acto que tenga connotación sexual que se realice de un adulto o un mayor a un menor y que en la cual el menor no tenga la capacidad de dar su consentimiento para esto, eso es un abuso sexual. Pues es que un niño que es tocado, un tocamiento, es un abuso sexual y debe denunciarse como tal. Esta problemática es muy frecuente en nuestra realidad, lamentablemente también. Los datos son bastante duros. 75% de las víctimas son niñas, 50% tienen entre 6 y 12 años. La mayoría de los que causan este tipo de abuso sexual son varones cercanos a niño, niña o adolescente. 5 o 10% de ellos van a presentar una enfermedad de transmisión sexual y la sintomatología que puedan presentar es enorme. Hay una gran variedad de sintomatología médica que se produce en estas condiciones. El abuso sexual, entonces, como les digo, es posiblemente el que va a generar mayor repercusión a nivel emocional en los niños, niñas y adolescentes que lo presenten. ¿Qué indicadores nos pueden hablar de esta situación? Pues si tenemos lesiones en el área genital, en el área anal, si presenta un niño enfermedades de transmisión sexual, eso nos ha pasado, ¿no? Un niño pequeño que de pronto tiene un BDRL positivo y no sabemos cómo, entonces hay que investigar porque es posible que detrás de eso esté un posible abuso sexual. Si el menor lo dice, ¿no?, detalladamente, hay veces que llega un niño a consulta pediátrica, ha pasado ginecología, en gastroenterología, y el niño lo cuenta, ¿no?, directamente al médico. Ahí está claro. Cuando tenemos un niño que se dice está hipersexualizado, ¿no? O sea, un niño que tiene conductas sexualizadas que no son propias de su edad, ¿no? Que tiene o conductas masturbatorias o juegos sexualizados o que toca a otros niños o que los papás reportan que tiene conductas sexualizadas que no corresponden a su edad, debemos también sospechar la posibilidad de que pueda haber un abuso sexual. Otros síntomas, ¿no?, ya más inespecíficos, pesadillas, fobias, ansiedad, obviamente un embarazo o algunas otras lesiones, a veces también temas de encopresis, enuresis, hemorragias, ¿no? Obviamente ya eso va a ser más específico. Pues todo eso debe hacernos pensar en la posibilidad de que estemos frente a un niño con una situación de abuso sexual. Hay mucha información sobre eso, es un capítulo bastante amplio. Yo no quiero alargar mucho en este tema porque de verdad es muy complejo. El mensaje que quiero un poco dejar es que frente a una situación en la que un médico, un personal de salud toma conocimiento de un posible caso de abuso sexual, debe notificarse siempre. Y notificar no significa denunciar, porque una de las cosas que a veces los médicos tienen mucho miedo es a meterse en un problema legal y no quieren denunciar una situación que ven en un consultorio o en emergencia. Ahí quiero ser bien claro en esto. Los médicos tenemos la obligación
cualquier personal de salud tiene la obligación de reportar un caso de abuso sexual infantil. Es algo que no puede pasar desapercibido, que no puede pasar como que no me queda claro, tengo duda y ahí lo dejo. Y nosotros no denunciamos a nadie, nosotros reportamos un hecho. Entonces existen autoridades, las fiscalías de familia específicamente, a las que cuando tenemos un caso en el que hay presunta situación de violencia sexual, se debe reportar. Insisto, nosotros no denunciamos, así que por ese lado no debe haber ningún miedo, ningún reparo. Y por último, si es que nos toca ir a declarar algo, pues es nuestra responsabilidad, ¿no? Por algo somos profesionales de salud, hemos decidido ser profesionales de salud y trabajamos en un área como hospital, pues tenemos que asumir eso. Solamente quería por encima presentarles un poco de lo que existe de la literatura sobre esto. Hay bastante bibliografía reciente, este es del 2020, de la Organización Mundial de la Salud, nos habla de estadísticas, nos habla de cómo actuar, eh, nos da algunos tips sobre cómo podemos intervenir en los casos en los que los niños lleguen a emergencia o con situaciones de violencia sexual. Toda esta información, si es que gustan, luego se las puedo hacer llegar. Existen bastantes, ya incluso como este tipo, ¿no?, de cuadros que nos indican qué hacer en determinados casos, a quién denunciar, cómo actuar en situaciones de violencia sexual. Este es uno también del año pasado, una iniciativa con un programa que propone estrategias para disminuir la violencia frente a los niños y adolescentes. Hay bastante información que si es que en su momento gustan, la podemos compartir. Para ir terminando, algo sobre la psicopatología y el maltrato infantil, tener en cuenta de que existen un montón de trastornos de salud mental que pueden producirse y van a ser consecuencia de situaciones de maltrato infantil. Los trastornos del vínculo, del desarrollo educativo, socialización, de conducta, somatizaciones, problemas de lenguaje, el trastorno por déficit de atención también existe cierta relación entre maltrato y este cuadro, los cuadros de conducta, clásicamente oposicionista desafiante, síntomas psicóticos. También hay algunos estudios que hablan de que las personas con cuadros psicóticos han tenido una historia de maltrato infantil mayor al promedio. En adolescentes con maltrato infantil hay más abuso de alcohol, sustancias, comportamientos sexuales de riesgo, comportamiento delictivo, intentos de suicidio, autolesiones. Los clásicos síntomas de agresividad, depresión, disociación, ansiedad, síntomas de estrés postraumático también tienen un correlato con historias de maltrato infantil. El abuso sexual y el maltrato emocional son los que tienen más relación con los síntomas del estrés postraumático, que es otro cuadro bastante complejo en el área de salud mental. También hay bibliografía que habla sobre la relación entre el trastorno límite de la personalidad con situaciones de abuso sexual infantil. Eso es muy clásico. Personas, generalmente mujeres, ¿no?, personas que más presentan el cuadro de trastorno límite de la personalidad, en una gran proporción tienen un antecedente de un abuso sexual infantil, igual que los síntomas psicóticos y el trastorno bipolar. Para ir terminando, sobre la prevención, sí es posible tener una política de prevención de maltrato infantil, pero esto tiene que ser un enfoque multisectorial. El Estado, como ente que garantiza el cuidado y la protección de niños y adolescentes, tiene que tener un enfoque multisectorial. Esta problemática no solo se aborda desde salud, aquí tiene que haber mucho de educación, tiene que haber mucho de legislación, tiene que haber mucho de medidas de protección. Es decir, tiene que haber políticas multisectoriales, pero nosotros, desde el área de salud, lo que nos compete, y ya para ir terminando, es poder tener siempre en cuenta que un niño que llegue a nuestras consultas con un cuadro, con una lesión física, una lesión sexual, tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos que intervenir. Y para eso una opción, y los hospitales en los que se tiene, están los módulos MAMIS, ¿no? Nosotros en San Borja tenemos un módulo MAMIS, nosotros tenemos una guía aprobada, que es una guía de procedimiento para atención en casos de abuso sexual infantil. Está muy detallado cuál es la intervención que cada especialidad tiene que hacer en caso de que un niño o adolescente llegue a nuestra institución con una situación de abuso sexual infantil. Y creo que como salud tenemos que cada vez dar mejor respuesta a estos casos que se puedan ir presentando. Entonces, sin más, quisiera, bueno, a grandes rasgos, haberles dado un poco este tema de que por sí es bastante largo, pero tal vez tenemos unos 5 minutitos por si surgiera alguna pregunta.
Muchas gracias, doctor Riveros. Sí, tenemos unas preguntitas. Uno de ellos es, bueno, el abandono infantil, por ejemplo, no proporcionar alimentos, supervisión, higiene, atención médica, ¿también se podría considerar un maltrato infantil? Sí, correcto. Ese sería el maltrato por negligencia o abandono. Es decir, los padres son los que tienen la patria potestad, la tutela de un menor, ¿no? Tengamos en cuenta que los menores son dependientes de un adulto responsable, normalmente son los padres, y el padre tiene dentro de la patria potestad deberes y derechos, ¿no? Y uno de los deberes es proveer alimentación, proveer cuidados, educación, salud. Entonces, si tenemos un caso de un niño que no está recibiendo esas situaciones, sí se puede considerar que es un tipo de maltrato infantil y para eso existen medidas de protección. Hoy en día el Estado tiene un área en el Ministerio de la Mujer, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? El ministerio se llama así, y tiene un viceministerio de poblaciones vulnerables. Y el viceministerio de poblaciones vulnerables se divide en tres áreas: niños y adolescentes, adulto mayor y discapacidad. Y niños y adolescentes tiene un área, que es la unidad de protección especial, que son las que se encargan de dar las medidas de protección a los niños que no están siendo bien cuidados por sus padres. Entonces, sí se puede reportar, ¿no? Es más, nosotros incluso lo hacemos desde el instituto cuando hay algún caso en el que los papás no están dando los cuidados adecuados. Nosotros solamente lo reportamos como un caso, ¿no? Tengamos en cuenta eso, insisto, nosotros no denunciamos a nadie, nosotros reportamos casos y existen áreas específicas que se encargan de evaluar y determinar si un niño no está recibiendo los cuidados adecuados desde el punto de vista digamos, de salud, de educación, de higiene, de alimentación, y pueden tomar las medidas que correspondan. Gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es si es que un niño abusivo puede ser señal de que tiene un maltrato infantil. Sí, correcto. O sea, puede ser, ¿no? No es un tema patognomónico, es decir, no todo niño agresivo es necesariamente producto de una situación de maltrato infantil, pero sí tenemos que ese niño hacer una investigación, ¿no? Intervenir con ese niño. Y es importante que sea identificado y derivado a las áreas de salud mental para que pase evaluación por, idealmente, psiquiatría infantil, psicología, para ver qué es lo que está detrás de eso. Y, y no solo es el tema de intervenir con el niño, ¿no? Porque tenemos que intervenir con los padres, los cuidadores, la familia. Tengamos en cuenta que el niño depende mucho de sus cuidadores principales. Entonces, no vale solo intervenir con el niño o evaluar solo al niño, tenemos que ver en qué contexto se está desenvolviendo o está viviendo ese niño. Y ahí es muy importante tener entrevistas con los padres, los cuidadores principales. Y es como que vamos armando un rompecabezas, ¿no? Con todas las piezas para saber si finalmente están dando situaciones de maltrato infantil. Muchas veces los padres no es algo que quieran hacer porque quieren dañar a sus niños, sino que a veces hay dificultades en los estilos de crianza que utilizan. Y ahí es donde también los profesionales de salud mental podemos intervenir, ayudando a que los padres tengan mejores estilos de crianza que luego van a repercutir en la mejora clínica del niño. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. Si un niño menor presencia actos de violencia doméstica, ¿se considera una forma de abuso de menor? Sí, sí, también. Y de hecho, muchos de esos niños son derivados por las DEMUNAS, los centros de emergencia mujer, a terapia psicológica, ¿no? Eso es lo que se denominaría una violencia intrafamiliar. Y el niño, si es parte de esa violencia, puede ser directamente, como recibiendo directamente violencia o observando, ¿no? Siendo, digamos, el que observa la violencia entre los padres. Ese niño también está en una situación de violencia, es parte de ese sistema violento y debe recibir una intervención. Eh, Muchas veces con que tengan una intervención psicológica, los niños, si es que la dinámica familiar se resuelve, los niños mejoran. Tengamos en cuenta que los niños, así como físicamente se curan rápido de heridas, emocionalmente un niño, si es que el entorno, el ambiente, lo que ha causado, digamos, un cuadro clínico de un niño cambia, se resuelve, se
se logra estabilizar, los niños también tienen buena capacidad para recuperarse. Pero para que eso pase, en ese caso en el que nos comentas, lo básico es ir a la causa, ¿no? O sea, yo no puedo trabajar con un niño haciendo una terapia muy buena si es que luego de los 45 minutos de terapia va a regresar a una casa en la que sigue habiendo violencia. Entonces, yo tengo que ver que intervengo con el niño, pero a la vez tengo que intervenir con esa familia para que cese la violencia. Si no, no tiene sentido. Muchas gracias, doctor. Y justo Sí. continuando con esa pregunta, también nos decían a quién se consideraría que maltrataba al menor. Por ejemplo, el maltratador, la madre o ambos. Ujú. Pero como usted Claro, dice, claro. pues es una terapia familiar, ¿no? Sí, o sea, a ver, lo primero sería entender que, a ver, el niño tiene que salir de toda situación o ambiente de violencia. O sea, lo primero es cortar la violencia, de donde venga, ¿no? De cualquiera de los padres. Y luego ya es trabajar con los padres, con el niño, ver, digamos, qué aspectos pueden ir. Y tener en cuenta que nosotros vamos a ver la parte clínica, porque la parte legal, que siempre va a ir de la mano con esto, eso ya se encargan del Ministerio Público, que ellos tienen sus psicólogos, sus psiquiatras, peritos, para poder evaluar al niño y a los padres desde otro perfil, ¿no? O sea, el psicólogo clínico y el psicólogo forense tienen dos perfiles, ¿no? El forense se va a encargar de ver, ok, realmente, digamos, la parte legal, que luego va a tener una repercusión, pero nosotros, que somos clínicos, vamos a ir a recuperar a síntomas, vamos a ir a bajar la ansiedad, bajar la angustia, la tristeza, los síntomas clínicos que puede presentar un niño o una familia. Pero definitivamente a la par tiene que haber todo un tema legal, que eso ya escapa a nosotros. Gracias, doctor. Listo. Muy bien, creo que sí, vamos terminando. Muchas gracias. Sí, doctor, más bien en la oficina de docencia le agradece su gentil participación y también le agradecemos por compartir su experiencia profesional y agradecemos también a todos los participantes y los esperamos el próximo jueves con más telecapacitaciones. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.